Comer es una necesidad, pero cocinar es todo un arte. Lo saluda Valentina. Hola a todos. Hoy es un día especial, ya que esta receta está inspirada y tiene sabor a mamá. Así es. Esta semana cumplió años mi madre y no podía dejar pasar esta fecha tan especial para dedicarle a ella esta receta. Es un privilegio, madre, ser tu hija. ¿Por qué decidí esta receta? Porque quizás ella recuerde que cuando pequeña nunca me gustaron los garbanzos, pero hoy le digo, gracias mamita hermosa, porque has sido mi primera maestra en la cocina. Quizás nunca presté atención a tus preparaciones, pero guardo en mi memoria los sabores de tus platos. Gracias, mamita. Te amo. Después de estar toda la noche en agua los garbanzos, ahora vamos a cocinarlos en una olla a presión. Aquí voy a colocar el doble de agua y lo pondré a cocinar por 10 minutos. Solo pondré una hoja de laurel. La sal y condimentos lo haré después. Cocinamos 2 tazas de arroz integral por 4 tazas de agua caliente. Esto lo haremos sin sal durante 3 minutos. De esta manera conseguiremos que nuestro arroz quede sueltico y perfecto. De las memorias que guardo de ver a mi madre en la cocina es saber que cada mañana iba directamente a la plaza por frutas y verduras frescas. Ella lo prefería hacerlo de esa forma y no comprar para tenerlo cada 15 o cada semana en casa. Bueno, y aquí estoy preparando las verduras que vamos a utilizar para este curry de garbanzos. Vamos a utilizar ajo, zapallo o calabaza. Vamos también a utilizar zanahoria, cebolla larga, pimentón, tomate. Utilizaremos coliflor, espinaca y un poco de cilantro. Recuerdo cuando mi madre preparaba garbanzos, siempre nos pedía ayuda para separarlos, lavarlos y dejarlos en remojo en la noche anterior. También recuerdo decirle que no me gustaban los garbanzos, mas ahora estoy segura que no era en sí la preparación de mi madre, porque cuando estamos grandes comprendemos y entendemos todo el cariño y el amor que transmiten las madres en los alimentos para sus hijos. Pienso más bien que era una etapa donde las legumbres no me gustaban, pero ya de grande me encantan. Creo que ahora es una de las bases que tengo en mi casa al ser vegetariana. Como muchos garbanzos en todas las preparaciones. Como pueden ver aquí en el canal tengo hasta galletas de garbanzos. Así que pensando en qué receta preparar, esta fue la perfecta para dedicársela a ella.
a esta mujer especial, a esta mujer que amo con todo mi corazón y que sacó adelante toda esta familia tan grande que somos. Aquí ya el agua se consumió casi toda, ya pasaron 3 minutos, apagamos el fuego y lo dejamos aquí sin destapar. Continuamos organizando nuestras verduras, picamos en cuadros finos la cebolla, la zanahoria, el pimentón, también el ajo. Ahora ya tenemos cocinados nuestros garbanzos y vamos a comenzar por aliñarlos. Vamos a poner una cucharada de curry, media cucharadita de comino, media cucharadita de jengibre. Si tienes fresco es mucho mejor. Aquí vamos a poner el ajo, la cebolla, la zanahoria y el pimentón. Integramos todo y también adicionamos una cucharada de sal. Y dejamos que estas verduras se cocinen un poco mientras picamos nuestro zapallo o calabaza, como lo llamen en su país. Ya que esta es una verdura que es más rápida en su cocción, la agregamos después de unos minutos. También picamos la cebolla larga, que el sabor de la hojita verde me encanta en los garbanzos. Picamos también finamente el tomate. Pasado este tiempo, ahora vamos a poner la coliflor, que para que quede en un punto perfecto se cocina solo por 3 minutos, máximo 4 minutos, para que esta verdura quede al dente y perfecta. Integramos todo, probamos y si es necesario agregamos un poco más de sal. Al parecer es como si tuviera poco líquido, pero es aquí donde vamos a agregar la leche de coco, la cual nos va a dar ese sabor característico de un curry. Mezclamos y dejamos cocinar por 4 minutos más. Y mientras esto se cocina, vamos a picar finamente una cebolla. También lo haremos con un pedazo de pimentón. Ahora aquí podemos ver cómo nuestro arroz, sin necesidad de estar en fuego, ha crecido y ha quedado sueltico. Vamos a adicionar la cebolla y el pimentón. También pondremos una cucharada de sal, aceite de oliva a tu gusto. Mezclamos todo muy bien y lo dejamos a fuego bajo por 5 minutos más. Picamos un poco de cilantro y lo reservamos para el final. Aquí ya podemos ver cómo nuestros garbanzos ya están listos. Vamos a apagar el fuego y adicionar las espinacas. Recuerda que en la cajita de información encontrarás la receta completa. Y con el arroz listo, ya solo me queda por decir
Feliz cumpleaños, mamá. Dedico esta receta y este video para ti.